Hoy en día, cada área dentro de una organización es una valiosa fuente de datos. El rango de datos maestros incluye datos sumamente valiosos como usuarios, clientes, productos, cuentas, socios, sitios, unidades de negocios y más. Desafortunadamente, estos datos tienden a almacenarse y administrarse en silos dispares, lo que le impide aprovechar las conexiones naturales que existen dentro de los datos. En este video vamos a demostrar cómo un modelo de datos de grafos con Neo4j nos ayuda a resolver muchos de los retos de la gestión de datos maestros, empezando por la centralización de estos datos en un mismo modelo, la posibilidad de hacer consultas y visualizaciones en tiempo real y asignar y medir métricas de calidad para mejorar nuestros flujos de origen a destino. Ok, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a estudiar el modelo de datos. Estamos aquí en Neo4j Browser. Entonces, este modelo, para que vean, tiene información de diferentes fuentes. En primer lugar tenemos todo lo que es la metadata. Tenemos servidor, ¿ok? De ese servidor dependen bases de datos. De la base de datos dependen tablas. Y de las tablas dependen columnas, ¿ok? Entonces, además de la metadata, también tenemos la data en sí. ¿Qué datos tiene cada columna? Después tenemos datos de los procesos. ¿Qué línea de negocio gestiona un proceso? Y ese proceso aplica sobre qué columna. Eso nos puede ayudar después para entender si hay errores en los datos de una columna, de qué proceso puede venir. ¿Ok? Y también tenemos datos de identidad, por ejemplo. Usuarios que pertenecen a un departamento y esos usuarios tienen un rol y ese rol tiene cierto acceso a una base de datos, que eso también nos puede ayudar para gestión de accesos, determinar si hubo un acceso no permitido o obsoleto en las bases de datos. Y después tenemos ya datos de socios de negocio, para entender qué datos son los que tiene el socio de negocio y poder hacer métricas de calidad sobre los procesos en los que intervienen los socios de negocio. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a Bloom para ver el modelo en acción. Ok, entonces aquí en Bloom lo que podemos hacer es, primeramente, visualizar el linaje de datos. Por ejemplo, vamos a ver cuáles las dependencias de un servidor, por ejemplo, que tengamos un servidor SAP. Y pues el resultado es aquí, tenemos el servidor y las dependencias con todas las bases de datos, tablas, columnas, etcétera. Y para este ejemplo en particular, podemos verlo en forma jerárquica y se va a ver mucho más ordenado, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el servidor SAP y de este servidor dependen varias bases de datos, que en este caso son otras instancias de SAP. Tenemos una por ahí, otra por acá, ¿ok? Y como vimos en el modelo, pues de cada base de datos dependen tablas, dependen columnas, ¿ok? Y sobre esas columnas también existen procesos de negocio, ¿ok? Entonces esto nos da una visión sumamente completa de todas las dependencias a nivel de metadato y de procesos que aplican sobre un servidor. ¿Ok? Vamos ahora, por ejemplo, a mostrar de la parte de calidad de datos. Si yo sé que hay socios de negocio que comparten, por ejemplo, el mismo RFC, eso sería una métrica de calidad para tener en cuenta. Aquí vamos a mostrarlo en forma de grafo. Y fíjense, aparecen business partners con IDs diferentes, pero todos comparten RFCs. Aquí vemos un RFC
que pues, el formato está incorrecto. Eso ya es una alerta que podemos tener. Y aquí otro, un RFC también con un formato incorrecto, RFC con formato incorrecto, pero pues que los business partners comparten, que eso tampoco debería ser correcto, ¿no? Y acá otros, todos estos nodos como rojo claro, compartiendo RFCs, ¿ok? Que esto también es una alerta que debemos, o algo que podemos pasar por alto, pero puede influir de manera negativa en nuestros procesos. Y de esta misma vista podemos preguntar, bueno, ¿de dónde viene este dato? Si yo sé que este RFC es incorrecto, puedo identificar exactamente de dónde proviene. Entonces, en este caso, veo que este RFC viene de esta columna que pertenece a esta tabla. Esta tabla viene de esta instancia de SAP y depende de este servidor. Y lo mismo puedo hacer con cualquiera de estos otros datos. ¿Ok? Y veo que en este caso vienen exactamente o sea, el mismo servidor, pero una diferente instancia de base de datos. ¿Ok? Tengo la tabla, tengo la columna y el valor del dato. Y esto me permite a mí depurar de una manera mucho más rápida el error, sabiendo exactamente de qué tabla viene, qué base de datos y finalmente de qué servidor. Y con este linaje, pues la pregunta que viene es, bueno, pues ¿quién tiene acceso a estas bases de datos? ¿Quién pudo haber cometido el error? O sea un rol, sea un proceso. Entonces podemos preguntar, bueno, ¿cuál es la gestión de acceso que tengo sobre esta tabla? Y vean todas los usuarios, aparece el rol y todos los usuarios que tienen ese rol y a qué departamento pertenecen. ¿Okay? Aquí también nos puede funcionar verlo de manera jerárquica. Y entonces vemos el rol, ¿ok? Todas las líneas de negocio y los usuarios que pertenecen a esas líneas de negocio. Y esa es una manera muy fácil de depurar si hay usuarios que no deberían tener ese rol o que el rol es demasiado genérico y hay demasiada gente con acceso o el acceso está mal gestionado sobre esa tabla. ¿Ok? Pues vamos a borrar esto y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de las políticas de proceso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, dependencias de una política de alta de proveedor. Y ahí podemos ver que este proceso aplica sobre todas estas columnas y que finalmente resulta en modificaciones o errores o cualquier cosa que tenga el proceso en esta tabla. ¿Ok? Entonces, eso nos puede ayudar a verificar si los procesos que tenemos son demasiado genéricos, están mal diseñados o de dónde puede provenir un error en la calidad de nuestros datos. Y ya por último vamos a ver un último ejemplo de cuáles son las dependencias, pero ahora de una línea de negocio. Por ejemplo, central de pagos. Y tenemos un modelo similar en donde tenemos por acá arriba la línea de negocio que gestiona un proceso y como vimos en el ejemplo anterior, el proceso aplica sobre las columnas que dependen de una tabla y esta tabla viene de diferentes instancias de base de datos y termina en un servidor. Entonces, eso quiere decir que esta línea de negocio puede influir sobre la calidad del dato o los procesos que derivan de este servidor o de esta base de datos o de todas estas tablas. ¿Ok?
Entonces, con esto terminamos esta demo. Espero que les haya gustado. Y como siempre, nos pueden contactar por correo o dejar comentarios si tienen dudas sobre este caso de uso aquí en los comentarios del video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.